Hola, bienvenidos a la segunda parte del entrenamiento de Java con JPA. Mi nombre es José Viera y soy el instructor que los va a acompañar a lo largo de este curso. En la primera parte nosotros vimos qué es JPA, cuál fue la motivación para su creación, por qué vino a sustituir JDBC. Creamos un proyecto simple donde configuramos el archivo persistencia.xml, configuramos las entidades y vimos cómo realizar un relacionamiento simple. Realizamos la construcción del Entity Manager para darle acceso a nuestra base de datos y vimos cuál es el ciclo de vida de las entidades. Ahora en esta segunda parte vamos a ampliar nuestro modelo de entidades, lo que nos va a requerir que utilicemos el mapeamientos many-to-many y mapeamientos bidireccionales, va a ser un modelo más complejo. Vamos a ampliar nuestro modelo de consultas, de que era el DAO, agregando funciones de agregación como suma, promedio, máximo, mínimo. Vamos a utilizar las name queries que nos van a permitir separar y organizar de una mejor forma nuestro código. Y vamos a usar el select new para realizar consultas para relatorio. También vamos a ver cómo optimizar el desempeño de nuestra aplicación, ya que JPA utiliza muchos recursos que se encuentran detrás de escena, que se encuentran ocultos, y tener un conocimiento de cómo se realiza el cargamiento de nuestras entidades es bastante importante para evitar la sobrecarga de la memoria. Para eso nosotros vamos a valernos del recurso de carga lazy, donde cargamos solamente las consultas que son necesarias. También vamos a utilizar el join fetch para realizar consultas planeadas que nos van a permitir almacenar entidades en variables a pesar de que el Entity Manager se encuentre cerrado. Vamos a utilizar la API de Criteria, que es una API que nos permite realizar consultas por parámetros con orientación a objetos, y vamos a realizar también consultas por parámetros. Por último, vamos a ver otros recursos de JPA que nos permiten realizar herencias entre entidades. Nos permiten realizar el uso de llaves compuestas. Nosotros venimos utilizando una llave única que es el ID, y otros recursos que nos permiten embutir clases dentro de nuestras entidades para organizar de una mejor forma nuestro código. Sin más nada que agregar, espero que les guste este curso. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Hola a todos, continuando con el curso de JPA y Hibernate. En esta segunda parte nosotros vamos a ampliar el modelo que iniciamos en la parte anterior. Entonces recordamos que nosotros teníamos un cliente, el cliente Alura, que nos solicitó registrar diversos productos en la base de datos clasificados por categoría. Esos productos pueden ser cursos y esas categorías pueden ser lenguajes de programación o diversas otras categorías. Entonces vamos aquí en esta diapositiva. Nosotros íbamos a almacenar en la base de datos, una base de datos relacional, que se caracteriza por tener un esquema, y vamos a almacenar nuestros productos. Ese producto iba a tener un ID, un nombre, una descripción, un precio, la fecha de registro de ese producto o de ese curso, y un elemento que nos permitía relacionar ese producto con la categoría, que iba a ser el ID. Entonces, en la tabla de categorías, nosotros íbamos a tener el ID y el nombre.
ese atributo de la tabla categoría ID lo íbamos a insertar dentro de la tabla productos como categoría ID. Y de esta forma nosotros relacionábamos la tabla producto con la tabla categoría. Entonces vemos aquí que tenemos varias tablas productos relacionadas con único elemento de categoría. Entonces, de esta forma nosotros expresamos many, de muchos, a una única categoría. Esa categoría vamos a decir que sea libros. Entonces tenemos la categoría libros relacionada a muchos libros, que pueden ser libros de ciencia, libros de lenguaje, de portugués, libros de inglés, pero tenemos una única categoría y muchos productos. Ahora nosotros vamos a agregar dos nuevas tablas, la tabla cliente y la tabla pedido. Entonces un cliente realiza múltiples pedidos. Esos múltiples pedidos a su vez van a tener productos, pero no vemos esos elementos acá. De eso vamos a hablar más adelante. Lo importante es que esa tabla cliente también se encuentra relacionada con la tabla pedido a través del ID. Entonces, recordando nuestro código anterior, nosotros habíamos creado un proyecto en Maven, ¿verdad? Donde agregamos las dependencias de nuestra aplicación. Eran Hibernate con JPA y la base de datos H2. Configuramos la versión de Java que íbamos a utilizar en nuestra aplicación y la versión de Maven encargada de descargar las dependencias, que es 3.8. Aquí en las librerías nosotros vemos que descargamos correctamente la dependencia de Hibernate y otras dependencias necesarias, la dependencia de JPA y la dependencia de la base de datos H2. Posteriormente, nosotros en la carpeta de recursos creamos la carpeta metainf y el archivo persistence.xml. Este archivo persistence tiene una única unidad de persistencia, ya que nosotros vamos a tener una única base de datos. Si tuviéramos más de una, nosotros tendríamos más de una unidad de persistencia. Configuramos la base de datos para la base de datos H2 con el controlador, la ruta, el usuario y la contraseña, así como otras propiedades de Hibernate, como las consultas en consola, el formato de esas consultas y la construcción automática de esas tablas y bases de datos. En el curso anterior, nosotros aquí habíamos colocado el valor update. Quiere decir que si no existían las tablas, él las creaba y en caso de que existiera, él simplemente actualizaba los registros anteriores. Ahora nosotros vamos a utilizar el valor create and drop. Nosotros vamos a crear los valores y cada vez que nosotros realizamos una ejecución de nuestra aplicación, primero va a eliminar los registros anteriores y los va a crear nuevamente. Luego de eso, nosotros comenzamos a construir el modelo para nuestra aplicación. Entonces recordamos que cada clase de nuestro modelo va a representar una tabla en la base de datos y esas las vamos a llamar entidades. Entonces teníamos la entidad producto, ¿verdad? Que al igual que en la diapositiva, nosotros teníamos que él tenía una cierta cantidad de atributos, nombre y descripción. Y tenemos la entidad categoría, únicamente con el nombre. Esa entidad producto se encontrará relacionada a través del atributo categoría, que fue una clase que agregamos. Aquí en la base, en la tabla, solamente estamos agregando el ID. Aquí en el código nosotros estamos agregando la clase entera. Entonces JPA se encarga de hacer ese procesamiento y de reconocer que el valor que tiene que agregar en la base de datos es el ID de la categoría. Luego, para nosotros almacenar eso, teníamos que crear una clase utilitaria donde fabricamos o instanciamos el Entity Manager a través de otra clase que era el Entity Manager Factor. El Entity Manager es el que nos permite darle acceso a la base de datos. Ese Entity Manager fue inyectado como atributo dentro de los DAOs para el producto y para la categoría, que como su nombre lo dice, Data Access Object. Con él nosotros íbamos a tener acceso a la base de datos. Inyectamos nuestro Entity Manager como atributo y realizamos algunas de las operaciones de acceso a la base de datos, como guardar, actualizar un registro, eliminar un registro existente o a consulta por nombre del producto. Nosotros podemos consultar, en este caso sería consulta por el nombre de la categoría. También podemos consultar todos los elementos. Aquí tenemos consultar todos los elementos, consultar por ID y otros tipos de consultas. En esta segunda parte del curso, nosotros vamos a realizar algunas consultas un poco más avanzadas y también vamos a ver cómo mejorar el performance o el desempeño de esta aplicación, ya que a medida que crece la aplicación, van a haber más cantidades de registros, ocupando más memoria y la velocidad de búsqueda se va viendo reducida. Entonces es importante tener una buena estrategia a la hora de desarrollar nuestra aplicación para tener una buena aplicación con buen performance. Nos vemos en la siguiente parte. Hola a todos, continuando con el desarrollo de nuestro nuevo modelo.
En esta parte nosotros vamos a comenzar a crear nuestras nuevas entidades, los nuevos modelos, para representar la tabla de cliente y la tabla de pedido. Vamos a ver que esta tabla de cliente y de pedido se parece con la tabla de producto y la tabla de categoría. La única diferencia es que esta sería la tabla de categoría y va a tener nuevos atributos. No va a tener únicamente un nombre, sino también va a tener un DNI, pero es bastante similar con la tabla de productos y categorías. Más adelante nosotros vamos a relacionar estas 4 tablas a través de otra tabla, de que, como habíamos mencionado, el cliente realiza un pedido, esos pedidos tienen un producto y a su vez esos productos están clasificados por categoría. Entonces, de vuelta en nuestro código, nosotros vamos a comenzar a crear nuestra primera clase. Vamos a copiar acá la clase categoría y la vamos a pegar dentro del paquete de modelo. Esta clase la vamos a llamar cliente. Ahora, en ese cliente vamos a agregarle únicamente un nuevo atributo. Sería el tipo string y va a ser el DNI o la identidad. Es el identificador de cada usuario. Esa categoría, el nombre de esa tabla tenemos que cambiarlo por clientes, ya que recordamos que JPA, si no indicamos con la anotación @table, él va a reconocer que el nombre de esa tabla que va a crear en la base de datos va a ser el mismo nombre de la clase. Entonces, si nosotros queremos colocarle un nombre como cliente XPTO, nosotros tenemos que especificarlo dentro de la anotación @table. En este caso, el nombre de la tabla va a ser clientes y ya tenemos los atributos mapeados. Tenemos el constructor default, que JPA no lo solicita, y tenemos que agregar un constructor, ¿verdad?, usando los campos nombre y DNI. Generamos el constructor default y vamos a generar también los getter y los setter para ese constructor. Entonces generamos los getter y los setter y vamos a eliminar únicamente el setter para el ID, ya que nosotros no vamos a permitir que modifiquen el ID para ese cliente. Ya con eso queda mapeado la tabla cliente a través de la clase cliente y vamos a agregar una nueva clase, una nueva entidad dentro del paquete modelo, ¿verdad? Copiamos, pegamos y vamos a agregar la clase pedido. Si ven que yo uso la palabra clase, la clase entidad, porque se pueden usar alternamente. En este caso, las clases representan los modelos que nosotros estamos construyendo, pero como estos a su vez representan una tabla en la base de datos, nosotros llamamos a estas clases de entidades. Ahora, en la clase pedido, nosotros vamos a cambiar el nombre de esa tabla a pedidos. Vamos a eliminar el nombre, ¿verdad? Tenemos que agregar el atributo, la fecha de registro, que sería local date, fecha, que es la fecha en la que se realizó ese pedido. Déjame ver qué otro atributo tiene. Tiene el valor total y el cliente. Vamos a importar acá. Tenemos que agregar el valor total, que va a ser del tipo big decimal. Big decimal, valor total. Más adelante vamos a ver cómo relacionamos ese atributo, cómo obtenemos ese atributo de la tabla producto. Y tenemos que configurar el constructor. El constructor va a tener como único valor el atributo cliente. Hay que agregar el atributo cliente con el nombre cliente. Y para realizar la relación entre cliente y pedido, recordamos que un cliente tiene muchos pedidos. Entonces sería many to one. Entonces, un cliente tiene muchos pedidos. Aquí faltó un punto y coma y importamos la anotación. Vamos a crear el constructor. Ese constructor va a tener como único campo este valor de la fecha es autogenerado. El ID también es autogenerado por la base de datos. El valor total, más adelante vamos a hablar de él. Lo vamos a tener de los clientes. Y como único valor que vamos a obtener en el constructor va a ser el cliente. Entonces, aquí vamos a autogenerar el valor de la fecha. Local date. Now. Entonces ya eso, cada vez que nosotros instanciamos un pedido, tenemos automáticamente la fecha. Ya tenemos el constructor default, tenemos el constructor con atributos y ahora vamos a agregar los getter y los setter para la clase de pedido. Vamos a source, getter y setter, lo seleccionamos todo y generamos los getter. De esta forma queda construida la clase pedido y la clase cliente. Vemos cómo se relaciona la clase pedidos a través del atributo cliente y vemos que un cliente puede tener muchos pedidos.
Entonces, un cliente tiene muchos pedidos, many to one. En la siguiente parte vamos a ver cómo vamos a colocar el valor para el atributo valor total y cómo relacionamos las tablas pedido cliente con las tablas producto y categoría. Hola, continuando con el desarrollo del curso de JPA y Hibernate, nosotros ya creamos la tabla de clientes y de pedidos y la tabla de productos y categorías. Ahora queremos ver cómo estas se relacionan entre sí. Entonces, vamos a ver aquí en nuestra diapositiva. Nosotros tenemos la tabla producto relacionada con categoría a través de la notación many to one, la tabla cliente relacionada con el pedido a través de la notación many to one, y ahora nosotros vamos a relacionar un pedido con los productos y vemos que todos estos elementos se encuentran relacionados. Un cliente realiza un pedido y ese pedido puede tener múltiples productos. Ahora, para realizar ese modelo, nosotros tenemos que agregar un nuevo atributo dentro del pedido, un atributo private, y como vamos a tener múltiples productos, tenemos que realizar una lista que almacene elementos del tipo producto. El valor de esa variable se va a llamar productos y la relación sería: un pedido puede tener múltiples productos y esos múltiples productos pueden encontrarse en muchos pedidos. Es decir, una primera persona realizó el pedido de un libro de ciencia, y una segunda persona también realizó un pedido de un libro de ciencia. Adicional, esa primera persona puede realizar un pedido de un libro de ciencia y un libro de matemáticas. Entonces va a tener múltiples productos. Entonces aquí la relación sería del tipo many to many. Entonces de esta forma nosotros le indicamos a JPA cuál va a ser el tipo de relación existente entre ellos. Para nosotros no crear una nueva entidad, JPA genera de forma automática esa nueva tabla a través de la notación join table. Entonces, esta nueva tabla que permite relacionar los productos con los pedidos es creada a través de la notación join table. Sin embargo, aquí nosotros no tenemos sino simplemente dos atributos, dos columnas, que es la que nos permite tener el identificador del producto y el identificador del pedido. Si nosotros queremos agregar nuevos elementos, ya que por lo menos acá el pedido, nosotros tenemos el valor total. Ese valor total es el resultado del precio del producto por un valor que sería la cantidad de elementos de ese producto. Nosotros podemos pedir 3 libros o 3 pendrive o 5 laptops y una diversidad de variaciones. Entonces, si nosotros creamos un modelo simple, ¿verdad? Como este, donde solamente tenemos un pedido relacionado con un único producto, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar la notación many to many. Vamos a ejecutar esto para ver cómo se crean esas tablas. Vemos que realiza un drop de la notación persistence. Nosotros habíamos modificado de update a drop. Vamos a ejecutar de nuevo. Y aquí vemos la creación de las tablas. Creo la tabla categoría, la tabla cliente, la tabla pedido, ¿verdad? Categoría, cliente, pedido, la tabla producto y una nueva tabla que sería la tabla pedido. Entonces nosotros tenemos la relación pedido-producto. Vamos aquí a colocar la tabla pedido, el atributo name, para que se vea similar a ítem pedido. Entonces nosotros vamos a tener aquí también un conjunto de atributos que podemos anexarle a la notación join table. Vamos a ejecutar. Y vemos que creó la tabla cliente, la tabla pedido, la tabla producto y la tabla ítems pedido. Nosotros podemos colocar ítem pedido X. Ejecutamos. Y vamos a tener ese valor. Ya de esta forma queda mapeada la relación simple entre productos y pedido. Sin embargo, nosotros no vamos a tener una relación tan simple, ya que ese pedido puede tener múltiples elementos de un único producto. Entonces, para eso, en la siguiente parte nosotros vamos a ver cómo anexarle nuevos atributos y pasar de esta tabla simple a una tabla donde tenemos el precio unitario y la cantidad. Porque vamos a colocar el precio unitario, ya que nosotros tenemos que tener un histórico, un registro, donde se mantenga el precio para el momento de esa venta, ya que este precio del producto puede modificar con el tiempo. Entonces nosotros vamos a agregar nuevos elementos y para eso vamos a agregar una nueva entidad.
Hola, y continuando con el desarrollo de nuestro nuevo modelo. En la parte anterior, nosotros habíamos mapeado la relación entre la tabla pedido y producto a través de una nueva tabla que se llamaba ítems pedido, utilizando la anotación @joinTable y el relacionamiento entre tablas many to many. Ahora, nosotros vamos a agregar nuevos atributos dentro de esa tercera tabla que relaciona los pedidos con los productos. Y para eso, nosotros tenemos que usar el modelo que nosotros veníamos usando de entidades. Generar una clase, colocar las anotaciones de las entidades, colocar los constructores y los getters y setters. Nosotros necesitamos colocar esta nueva entidad porque de esta forma nosotros vamos a tener un pedido con un único producto. Y como nosotros acá tenemos un valor total, ese valor total va a ser el resultado entre el precio unitario del producto y la cantidad de productos, de elementos de ese producto. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber la cantidad. Adicionalmente, colocamos el precio unitario para saber el precio de venta para ese momento. Vamos a tener un ID que va a ser el identificador de ese ítem relacionado con el pedido. Y vamos a utilizar una nueva anotación que no va a ser la anotación many to many. Entonces, por los momentos, vamos a colocar acá una anotación incógnita y vamos a crear esa nueva entidad que se va a llamar ítems pedido. El nombre de esa variable va a ser ítems y vamos a crear la clase con el padrón que veníamos usando. Vamos a colocar la anotación @entity, la anotación @table, name, ítems pedido. Vamos a colocar el ID, vamos a traer de acá. Vamos a colocarla en la entidad ítems pedido. Vamos a importar las librerías de entity y de table y vamos a agregar los nuevos atributos que van a representar las columnas en la tabla. Ser de tipo private, tipo int, se va a llamar cantidad. La siguiente va a ser el tipo private, el tipo big decimal y va a ser el valor, el precio unitario. Precio unitario. Importamos la librería para big decimal y tenemos que colocar la relación a través de los atributos del tipo clase, producto, y pedido. Private, pedido. También se va a llamar pedido. Entonces, lo siguiente que vamos a colocar acá, voy a explicar un poco mejor esto. Cada vez que nosotros instanciamos un ítem pedido, entonces nosotros instanciamos el ítem pedido 1, va a tener el producto 1 con el pedido 2. El ítem pedido 2 va a tener el producto 2 en el pedido 2. Entonces vemos que este pedido va a tener el mismo identificador, pero diferentes productos. Entonces, vemos que tenemos un pedido con diferentes productos. Eso nos recuerda a un cliente con muchos pedidos o un producto con una categoría que pertenece a muchos productos. Entonces, aquí vamos a utilizar la anotación @many to one. De la misma forma, acá, many to one. Ya con esto queda mapeada la relación. Entonces, vamos a ver acá. Y tenemos la anotación many to one en el cliente. Un cliente tiene múltiples pedidos. En ítem pedido, un cliente tiene múltiples pedidos, múltiples ítems pedidos. O un producto tiene múltiples ítems pedidos. Entonces, vemos que la relación acá es many to one. Otra forma de verlo es que nosotros estamos haciendo la relación many to many. Entonces, de un lado tiene que existir la anotación many to one, mientras que en el pedido tiene que existir la anotación one to many. Entonces, siempre que tengamos una lista, es one to many o es un elemento que termina en to many. Si nosotros colocamos acá, del otro lado colocamos many to one y aquí colocamos one to many. Si vemos, eliminamos aquí el one del medio y queda many to many. Entonces nosotros ya tenemos una relación del tipo muchos a muchos. Vamos a importar esa librería y vamos a terminar la construcción de la entidad ítem pedido. Agregando el constructor default, el constructor sin elementos, y vamos a crear un constructor que va a tener los siguientes elementos. Constructor son de los campos. Va a tener el ID,
va a tener la cantidad, ¿verdad? El producto y el precio. El producto y el pedido. Y aquí el precio unitario lo podemos obtener del producto. Generamos el constructor, eliminamos los elementos necesarios y los getter y setter para esa entidad. Seleccionamos todos y borramos el setter para el ID. Ya con eso queda finalizada la construcción de nuestra entidad ítem pedido. Vamos a ejecutar a ver si está todo bien. Guardamos. Aparentemente está todo bien. Se crearon las tablas ítem pedido, pedido, pedido ítem pedido, producto y la tabla categoría, categoría está aquí. Entonces, esta tabla aquí, extra, pedidos, ítem pedido, nosotros vamos a hablar de eso en la siguiente parte y vamos a ver cómo hacemos para eliminarla, ya que nosotros estamos adicionando una nueva tabla aquí. Nosotros solamente tenemos la tabla ítem pedido, que sería esta de acá, la primera que es ítem pedido, pero acá está agregando la tabla pedidos, ítem pedido. Entonces vamos a ver por qué pasa eso en la siguiente parte. Bueno, en la parte anterior nosotros comenzamos a hablar sobre mapeamientos bidireccionales y creamos la tabla o la entidad ítem pedido que nos permite relacionar los pedidos con los productos. Entonces, nosotros vimos que generamos la entidad ítem pedido con los atributos producto y pedido, así como con los atributos cantidad de producto y el precio unitario, que vamos a tener ese valor del producto. Nosotros queríamos un modelo de este tipo donde se relacionase el pedido con los productos, pero tuvimos algo de este tipo. Tuvimos una sexta tabla que no queríamos, llamada pedidos, ítem pedido. Eso ocurrió porque JPA no supo cómo conectar este pedido con el ítem pedido. Para corregir eso, nosotros tenemos que indicarle que en el pedido esta lista, con la notación one to many, se encuentra conectada a este ítem pedido en el atributo pedido. Entonces vamos a ver esa es esta tabla que se creó y vamos a ver cómo corregir ese error. Nosotros teníamos que se creó la tabla cliente, la tabla ítem pedido, la tabla categoría, la tabla ítem pedido es la que queremos obtener, está correcto. La tabla pedido y la tabla pedidos ítem pedido, que tienen dos elementos, pedido ID y ítem ID. Entonces, para corregir eso, vemos que acá la tabla ítem pedido tiene todos los elementos que deseamos, entonces este pertenece a la tabla ítem pedido. Entonces tenemos que eliminar esta nueva tabla. Nosotros vamos a ir a la clase pedido, ¿verdad? Y vamos a indicarle que la lista se encuentra mapeada por el elemento pedido existente en la entidad ítem pedido. Entonces, de esta forma, nosotros conectamos esta lista con la entidad ítem pedido. Así vamos a eliminar esta sexta tabla. Vamos a ver si eso es lo que está pasando. Ejecutamos la aplicación. Y tenemos que generar la tabla categoría, cliente, ítem pedido, ok, pedidos y producto. No tenemos la tabla pedidos, ítem pedido. Entonces el error se corrigió. Lo siguiente que tenemos que hacer es esta lista se encuentra como nula, que es la lista que va a tener, nosotros estamos relacionando los pedidos con la entidad ítem pedido, que a su vez nos permite relacionarlo con los productos. Entonces, en la tabla pedido, nosotros tenemos esta lista como nula. Tenemos que inicializarla. Vamos a inicializar la new array list. Y ahora tenemos una lista vacía. Lo siguiente que tenemos que hacer es añadir los valores a esta lista. Entonces vamos a añadir esos valores. Para añadir esos valores vamos a crear un método public void agregar ítems. Vamos a llamar ítems pedido ítem. Entonces este método va a agregar nuevos ítems en esta lista. Entonces intuitivamente, ¿qué tenemos que hacer? This.ítems agregamos y que vamos a agregar ese ítem. Ese ítem de acá. Ok, pero ese ítem, ¿quién es ese ítem? Ese ítem de acá necesita estar relacionado a su vez con este pedido. Entonces nosotros tenemos que indicarle que ese ítem, ¿verdad? En el pedido nosotros vamos a pasarle el valor de este pedido. ¿Verdad? Él nos está pidiendo un elemento del tipo pedido. ¿Y cuál va a ser el pedido? Este pedido de acá. Entonces ya de esta forma nosotros configuramos el pedido
de la clase ítem pedido, ¿verdad? Y agregamos ese ítem pedido dentro de la lista que se encuentra en la clase pedido. Así, de esa forma, las clases ítem pedido conoce a la clase pedido y la clase pedido conoce a la clase ítem pedido, ya que nosotros acá tenemos un elemento, un atributo de lista que conoce todos los elementos de ítem pedido. Entonces, a través de este elemento, yo puedo acceder a, aquí voy a tener un ítem pedido que nos va a permitir acceder a los productos de ese pedido. Ya tengo esa relación y lo último que está faltando es agregar en ítem pedido el precio unitario, que no fue configurado. El precio unitario lo puedo obtener del producto. Entonces sería this.precio unitario igual a producto.getPrecio. Entonces ya de esta forma quedan configurados todos los pequeños detalles. Vamos a ejecutar esto. A ver si está corriendo todo perfecto. Está corriendo todo bien. Se crearon las tablas categorías, la tabla cliente, la tabla ítem pedido, la tabla pedido, ¿verdad? Y la tabla producto. Tenemos una sexta tabla. Todas las tablas se conocen entre ellas. Y ahora sí tenemos algo de este tipo. Entonces, recapitulando, nosotros hicimos la conexión entre la tabla en la entidad ítem pedido con la entidad pedido a través del mapped_by para realizar el mapeamiento bidireccional. Inicializamos la lista, ya no es una lista nula, sino una lista vacía. Agregamos los ítems dentro de la lista de ítems pedidos y hicimos el mapeamiento bidireccional tanto para la lista de ítems como para los pedidos que se encuentran en la entidad ítem pedido. En la siguiente clase vamos a crear nuestro primer cliente y nuestro primer pedido y vamos a crear un registro de pedidos y vamos a ver cómo se comportan todas estas clases, todas estas nuevas relaciones de clase. Hola a todos. Hasta este punto ya nosotros hemos construido los modelos necesarios para ampliar nuestro proyecto, donde Lura nos solicitó que creásemos un modelo que nos permitiera guardar en la base de datos tanto los clientes como los diversos productos solicitados por ese cliente en un cierto pedido. Entonces nosotros vamos a tener diversos clientes que van a ser guardados en la base de datos, así como el restante de estas entidades. Y entonces este cliente va a realizar un pedido. Ese pedido tiene que tener una cierta cantidad de productos y esos productos los vamos a almacenar dentro de una nueva entidad que se va a llamar ítem pedido. Adicional, esos productos tienen una cierta categoría. Esa categoría puede ser electrónicos, puede ser libros, puede ser celulares. Y todas esas entidades, como estamos viendo, ellas se encuentran relacionadas de la forma uno a muchos o en algunos casos de muchos a muchos. Entonces, nosotros habíamos almacenado nuestra información en la memoria. Toda esa información que nosotros estamos agregando se encuentra en la base de datos H2, pero dentro de la memoria. Con la finalidad de nosotros tener una mejor percepción de lo que nosotros estamos haciendo, de cómo es esa construcción de las tablas, vamos a modificar la ruta de la base de datos a una dentro de un archivo local, en una carpeta local, para poder mostrar las tablas que se están creando en todo momento. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir la carpeta donde voy a almacenar esa información. Entonces, voy a buscar acá. La carpeta sería la carpeta JPA. Y voy a copiar la ruta, que sería usuarios público alura JPA. Voy a ir de vuelta a mi archivo de persistencia.xml. Voy a reemplazar la parte de memtienda por la ruta donde voy a guardar mi archivo. Entonces, ya con la ruta, voy a colocar la contraseña 234 de acceso a esa base de datos. Para yo crear una base de datos, yo tengo que acceder al icono, crear una nueva base de datos, que me va a colocar algo de este modelo. Voy a colocar la ruta, ¿verdad? Y en este caso tengo que colocar database. Aquí tengo que colocar una contraseña, confirmo la contraseña y creo la base de datos. Aquí voy a colocar base de datos 2. Entonces, así vemos que la contraseña fue creada exitosamente. Voy a cerrar acá y vamos a hacer la primera prueba. Nosotros teníamos una clase main donde estábamos haciendo las pruebas para los registros de productos y de categorías. Lo único que vamos a hacer es ejecutar esa clase. Ejecutar la clase de registro de productos.
Vemos que funcionó todo correctamente. Y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar la base de datos H2. Vamos a ver, vamos a conectarnos y vemos que efectivamente nosotros ahora tenemos las tablas que hemos creado, la tabla categoría, la tabla cliente, la tabla ítem pedido, la tabla pedido y la tabla producto. Si yo selecciono select all from clientes, vemos que no hay registros dentro de la tabla cliente. Si voy a la tabla pedidos y lo ejecuto, tampoco hay ningún registro. Entonces, en la siguiente parte, nosotros vamos a ver cómo agregar pedidos dentro de la tabla cliente, ya que nosotros ya podemos ver cómo, con esto vamos a tener una mejor comprensión de lo que está pasando en la base de datos. Entonces, nosotros vamos a combinar esa parte de JPA y vamos a tener una mejor visualización con la base de datos H2. Nos vemos en la siguiente parte. Hola, en esta parte ya vamos a comenzar a agregar nuestro primer pedido, así como el primer cliente. Entonces, este cliente realizó un pedido que tiene una lista de elementos que los vamos a almacenar en una nueva entidad que se llama ítem pedido. Dentro de esa entidad va a tener la cantidad de productos y el producto que fue solicitado. Para eso yo voy a copiar la clase main, registro de producto, copiar, y la voy a adicionar en el paquete de pruebas. Son las pruebas que nosotros vamos a realizar. Le vamos a colocar registro de pedido. Si ya tenemos nuestra clase creada, vamos a abrir. Vamos a eliminar estos elementos de acá y vamos a comenzar a crear nuestro primer pedido. Lo primero que tenemos que hacer es instanciar un cliente. Si nosotros vamos acá en nuestro diagrama, nosotros tenemos el cliente, luego del cliente tenemos que instanciar un pedido y luego los ítems que van a estar dentro de ese pedido, que nosotros los registramos a través del método agregar ítems. En el método agregar ítems, yo voy a instanciar un nuevo ítem pedido, donde voy a hacer la configuración bidireccional. Entonces, ese ítem pedido va a recibir ese pedido que estamos instanciando y dentro del atributo del tipo lista, vamos a agregar ese nuevo ítem. Entonces, de esa forma, tanto el ítem pedido conoce el pedido como el pedido conoce el ítem pedido. Entonces, es un relacionamiento bidireccional. De vuelta en nuestra clase de registro pedido, vamos a instanciar el cliente. Ese cliente se va a llamar Juan. Vamos a colocarle un DNI aleatorio. Vamos a crear nuestro pedido. El valor de la variable se va a llamar pedido. New pedido. Tenemos que pasar dentro del constructor el cliente. Ahora vamos a importar esas clases. Importar. Dentro del pedido nosotros tenemos el método agregar ítem. Ese método agregar ítem nos está requiriendo una clase del tipo ítem pedido. Vamos a instanciarla, ítems pedido. Y vamos a pasar como constructor los siguientes elementos. La cantidad, vamos a poner que son 5 elementos de ese producto, el producto y el pedido. Tenemos que importar la clase ítem pedido y solo nos está faltando llamar ese producto de la base de datos. Nosotros ya lo habíamos registrado en la base de datos. Ahora con el DAO, instanciamos el DAO, producto DAO. Nombre de la variable va a ser producto DAO. Producto DAO. Y vamos a pasarle el Entity Manager dentro del constructor. Para crear un constructor tenemos que llamar la clase utilitaria, JPA útil, que fabrica con el Entity Manager Factory una instancia del Entity Manager. Entonces ahora yo voy a usar el método de acceso consultar por ID de mi clase DAO. Entonces, consultar. Vamos a ver cuáles métodos tiene acá. Consultar por ID. Como tenemos un único elemento, ese ID va a ser el número 1, que es el único elemento que tiene en la base de datos. Y ese producto lo vamos a guardar dentro de una variable del tipo producto, ¿verdad?
Ya con eso queda finalizada la creación de las entidades. Vamos a ejecutar nuestra clase registro de pedido, ¿verdad? Y vamos a ver que si los agregó, se agregó ese pedido de ese cliente. Creó las tablas, categoría, cliente, ítem pedido, pedido, producto. Insertó los elementos dentro de la clase categoría, insertó los de los productos, realizó un select de ese nuevo producto cuando hicimos el DAO, pero no realizó el insert del pedido, porque nosotros vamos a necesitar un DAO para ese pedido. Entonces, tenemos que colocar acá pedido DAO y se va a llamar pedido DAO igual a pedido DAO new pedido DAO y pasamos el Entity Manager como constructor. Entonces, como esa clase aún no existe, nosotros vamos a crearla. Vamos a copiar la clase producto y la vamos a copiar dentro de la clase DAO. La vamos a llamar pedido DAO. Vamos a corregirla. Entonces tenemos en la clase pedido DAO. Vamos a cambiar los elementos de producto por pedido. Vamos aquí a buscar producto. Reemplazar por pedido. Reemplazamos todo. Producto. Pedido. Y reemplazamos. Cerramos acá. Ahora en nuestra clase registro de pedido. Ya está funcionando. Importamos la clase. Está funcionando correctamente. Ahora en nuestra clase pedido DAO, como ya fue instanciada, nosotros vamos a colocar acá pedido DAO punto guardar y tenemos que guardar ese pedido. Entonces guardamos el pedido. Vamos a ejecutar ahora. Y vemos que se crearon las tablas. Realizó el insert de la categoría, el insert del producto y no realizó el insert del pedido. Vamos a ver por qué pasa eso. Entonces nosotros no hemos iniciado la transacción. Nos está faltando acá iniciar la transacción. Vamos a colocar acá. Iniciamos la transacción y realizamos un commit. Recordando que el commit nos permite sincronizar los valores con la base de datos. Ahora vamos a ejecutar esta aplicación nuevamente. Vamos a ver. Entonces nos arroja un error. Ese error es el mismo error que habíamos tenido a la hora de intentar guardar un producto sin haber creado el DAO para la categoría. Entonces el error es un error que dice que estamos guardando un elemento que se encuentra como transiente. Entonces el elemento que se encuentra como transiente es el cliente. Es decir, que en teoría nosotros tenemos que crear una clase de DAO también para el elemento cliente. Eso lo vamos a hacer en la siguiente parte. Hola, en la parte anterior nosotros intentamos guardar un pedido y nos encontramos con el siguiente error. El pedido, el objeto pedido, hace referencia a un objeto que no ha sido salvado y que tiene un estado transiente. Entonces, recordando del primer curso, cuando nosotros intentamos guardar un producto que tenía dentro de sus atributos la entidad categoría y esa categoría no había sido guardada en la base de datos anteriormente, nos arrojaba el error de estado transiente. Entonces, nosotros tuvimos que crear un DAO para la categoría para poder corregir ese error. Entonces, en teoría, nosotros tenemos que crear un DAO para todos los elementos que sean guardados en las bases de datos. Y cuando nosotros tenemos un elemento que recibe otro como atributo, él nos arroja ese error de estado transiente. Recordando del primer curso, los estados son transiente cuando es instanciado, manage cuando persistimos o cuando usamos el método guardar del Entity Manager, cuando realizamos el commit, sincronizamos, y cuando realizamos el close de ese Entity Manager, nosotros pasamos a ese estado a un estado detached o separado, que es similar al estado transiente. Ahora tenemos que construir el cliente DAO. Para eso vamos a copiar el pedido DAO. Vamos a pegarlo en el DAO, en el paquete DAO. Vamos a eliminar acá. Aquí es cliente DAO. Vamos a abrir la clase cliente DAO. Vamos a reemplazar cliente pedido por cliente. Y todos los pedidos los vamos a reemplazar por cliente. Cerramos. Otro error que me había faltado mencionar es que
acá, el directorio que yo coloqué en la base de datos, yo no coloqué el nombre del archivo. El nombre de mi archivo es database. En la ruta o en la URL, todos los archivos antes del último nombre son los directorios. Entonces, este de aquí, el nombre database, va a ser el nombre del archivo que va a ser generado por JPA de forma automática. Usuarios, público, Alura y JPA, ellos van a ser los directorios o carpetas que ustedes deben crear donde van a almacenar el archivo de base de datos. Ahora vamos a ir a la clase registro de pedido. Vamos a instanciar el cliente DAO que nos va a dar acceso a la base de datos para almacenar ese cliente. Nuevo cliente DAO. Y vamos a pasar como atributo del Entity Manager. Importamos la librería. Vamos a cortar acá primero. Y aquí sería cliente DAO. Punto, guardar cliente. Entonces, de esa forma, ya tenemos nuestro DAO, ya le dimos acceso al cliente en la base de datos y deberíamos corregir el error de propiedad transiente. Se corrigió el error. Agregamos la categoría, el producto, seleccionamos el producto con ID 1, insertamos el cliente y el pedido. No nos mencionó nada de ítem pedido. Vamos a abrir la consola. En la consola, nosotros vemos que tenemos la ruta con el archivo al final, database, el nombre de usuario, ustedes lo pueden alterar a la hora que crean la base de datos y la contraseña que colocaron. En mi caso, yo coloqué esta contraseña. Vamos a revisar qué hay en la categoría. Celulares, correcto. En producto, Xiaomi, correcto. Ahora vamos a ver si agregó el cliente Juan, el ID, y la identidad, el DNI. Perfecto. Vamos a ver los pedidos. A ver, en pedido agregó el ID, la fecha y el cliente ID número 1, que es el cliente Juan. ¿Ok? El valor total está como nulo. Vamos a tener que corregir ese error, pues no puede aparecer nulo. Y vamos a limpiar acá y vamos a ver que apareció en ítem pedido. No agregó nada de ítem pedido. Entonces, en teoría, la intuición nos dice que tenemos que crear un DAO para ítem pedido. Cerramos esa base de datos. Pero no tenemos que crear un nuevo DAO. Hay una propiedad en la notación one-to-many que nos permite que a la hora de realizar una acción en la entidad pedido, realice esa acción en cascada para la entidad que está relacionada, que en este caso sería la entidad ítem pedido. Entonces esa propiedad se llama cascade y el tipo cascade type. Tenemos una serie de opciones. Esa alteración en cascada, esa acción en cascada puede ocurrir cuando yo elimine un archivo de pedido, cuando yo guarde por primera vez un archivo en pedido, cuando actualice, que es cuando hago el merge, que lo traigo de la base de datos, o en todos los casos, que es el que me interesa. Entonces, cada vez que yo realice una operación con pedido, que hago una alteración en ítem pedido. El valor total estaba como nulo. Cuando yo coloco el nombre de una variable y no le asigno un valor, ella va a estar inmediatamente como nulo, así que tengo que colocar un primer valor, va a ser big decimal. Vamos a inicializarla con 0. Pero acá en el método agregar ítem vamos a colocar que ese valor va a ser igual a ese mismo valor, this valor total, punto add, porque es un big decimal, y vamos a traer el valor de la clase de ítem. En ítem yo voy a tener el precio, que lo configuramos del pedido, y la cantidad. Entonces yo podría colocar get cantidad, ítem.get precio unitario. Esto lo tendría que colocar dentro de un big decimal y va a quedar todo horroroso. Entonces lo que yo voy a hacer para darle un poco más de estilo sería colocar ítem y vamos a crear un nuevo método que se va a llamar getValor dentro de la entidad ítem pedido. Entonces aquí me da la opción de crear un nuevo método. Vamos a eliminar esto acá y va a ser this.precio unitario, que es el tipo big decimal, multiplicado por un nuevo big decimal que va a recibir this.cantidad. Entonces, de esa forma, ya yo asigné el valor para valor total. Vamos a asignarle el valor al valor total, inicialmente 0. En esta parte del método yo le asigno el nuevo valor. Y ahora, con la propiedad cascade de la anotación one-to-many, él debería asignar los valores en la tabla de ítem pedido. Vamos a ejecutar a ver si está todo bien.
Él realizó el insert de categoría, el insert de producto, seleccionó el producto con ID 1, realizó el insert de clientes, el insert de pedidos y realizó el insert de ítem pedido. Vamos a revisar qué tenemos en la tabla. Colocamos la contraseña, conectamos. La categoría, perfecto. Producto, correcto. Cliente, Juan con ID 1. Bien. El pedido, ok, calculó el valor. Y el ítem pedido que estaba faltando, colocó el precio unitario, los 800, la cantidad, que la pasamos a la hora de instanciar el ítem pedido, el pedido al que está relacionado, el producto al que está relacionado y el ID de esa tabla. Entonces, aparentemente, está todo funcionando correctamente. Aquí ya nosotros pudimos comprobar en la clase de registro de pedido todas las operaciones. Ya hemos instanciado un cliente, instanciamos un pedido, instanciamos un ítem pedido y nos encontramos ya que todas nuestras tablas se encuentran relacionadas. Entonces, en la siguiente parte, vamos a comenzar a realizar unas consultas un poco más avanzadas y a realizar operaciones que nos permiten traer diversos elementos de estas tablas.